En agosto de 1949, William Peter Blatty estudiaba literatura en la Universidad Jesuítica de Georgetown. Como todas las mañanas, ese día se levantó, preparó el desayuno y mientras comía unos huevos revueltos, comenzó a repasar las páginas de The Washington Post. Las noticias contaban la actividad del presidente Harry Truman, quien había comenzado su segundo mandato. En China, las tropas comunistas habían ocupado Pekín. A William el deporte no le interesaba y lo pasó de largo. Pero en Sociedad encontró una noticia que atrajo mucho su atención. Narraba la historia de Robbie, un niño que, jugando a la Ouija, intentaba comunicarse con su tía espiritista muerta. Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña, en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza anormal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos que contactaron se declararon incompetentes y decidieron consultar con un sacerdote, quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído. Solo se salvaría mediante un exorcismo. Este ritual llevó alrededor de 6 semanas. En la sesión 30, el niño dijo, Christus Domini, que su significado en español es Cristo, el Señor, y se despertó sin poder recordar nada. William Blatty cerró el diario. Había encontrado una gran historia, pero no era su tiempo para escribirla. 20 años después, en 1969, Richard Nixon gobernaba los Estados Unidos y la China comunista estaba en conflicto con la Unión Soviética. A William Peter Blatty los deportes seguían sin interesarle, pero había ganado $10,000 en un concurso televisivo, lo que le permitía dedicarse a lo único que sí le interesaba, la escritura. En su cabaña a orillas del lago Tahoe, decidió que era tiempo de reflotar la historia de Robbie, y así fue. Escribió El Exorcista, que recreaba la historia de Robbie. La novela fue publicada en 1971 y rápidamente se convirtió en un bestseller que vendió 13 millones de ejemplares. Ante semejante éxito, la Warner Bros. Decidió contratarlo para filmar la película. Blatty sería el guionista y William Friedkin el director, pero en la pantalla el poseído no sería un niño, sino que sería Regan, una niña interpretada por Linda Blair. Todos intuían que tenían entre sus manos un éxito, lo que no intuían es que, y mejor dicho, tanto para los crédulos como para los incrédulos, el demonio se metería en plena filmación. El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972. Apenas comenzó se escucharon ruidos extraños, y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas. Friedkin y Blatty intentaban tranquilizar al equipo, asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaban los rumores que la película estaba maldita. Es que, apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios en aquel momento. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y, asustada, había provocado un cortocircuito. Por las dudas, muchos comenzaron a persinarse. El incendio aplazó la filmación de la película 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse, pues su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo también había muerto. Los personajes encarnados por Jad McGowran y Vasiliki Mailiaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida.
La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Luego de toda esta serie de sucesos inexplicables, la muerte seguiría persiguiéndolos aún mucho más tiempo. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Regan, mató a su esposa y a sus hijos y se suicidó. Volviendo al set, sugestionada o no por las muertes, por los ruidos y por las sombras, Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían "Creo en el diablo", porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso. Más tranquila, la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes, un arnés la iba a proteger. Pero al grabar, el arnés se rompió y la actriz cayó con mucha fuerza y con mucha violencia, y el golpe fue tan fuerte que ella gritó del dolor. El director, lejos de cortar la filmación, siguió, y los alaridos que se escuchaban en la filmación son los reales. Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo. Pero el religioso dijo que eso pondría más nerviosos a todos y que es mejor si solo los bendecía. Le hicieron caso y obviamente se siguieron persinando. Algunos sucesos ocurridos en esta película no fueron producto de fuerzas paranormales o fuerzas ocultas, sino de comportamientos altamente cuestionables. Friedkin empleaba métodos insólitos para lograr los efectos buscados en sus actores. Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante la niña poseída, pero el director no estaba conforme con la expresión del actor. Dispuesto a lograr lo que él quería, llevó un arma y sin decir nada, en la escena señalada comenzó a disparar. La cara de pánico que logró en el actor no fue actuación. En una escena de la película, la protagonista, Regan, ella vomitaba una sustancia verde y asquerosa sobre el padre Carras. Lo que nadie le advirtió al actor es que Linda estaba preparada para arrojarle una mezcla de puré asqueroso y maloliente en su cara. La expresión que quedó registrada es la del asco real que sintió el actor. Para lograr la escena del aliento helado, Friedkin ordenó instalar en el dormitorio de Regan 4 aires acondicionados que hicieron descender la temperatura hasta 40 grados bajo cero. Linda solo estaba vestida con un camisón. Fue el único momento en donde le atribuyen a la película que fue un milagro que la protagonista no se enfermara. Durante las grabaciones se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se desaparecían y que si atendían al teléfono solo escuchaban susurros. En medio de ese clima tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, a Friedkin no se le ocurría mejor idea que poner música de psicosis de fondo. Para colmo, algunos técnicos aseguraban que lo habían visto, rodando por el suelo y echando espuma por la boca. Comenzaron a llamarlo el loco y obviamente el endemoniado. Al comienzo del proyecto, el guionista y el director eran muy amigos, pero en el rodaje de la película
comenzaron a haber muchos enfrentamientos entre ellos. A Friedkin le decía que la obra tenía demasiadas premoniciones, un estilo rebuscado y que debía ser más frontal. El guionista contraatacaba, asegurando que él abusaba de los efectos especiales y que el que usaron cuando Reagan giraba la cabeza era ridículo en vez de terrorífico. Los que vieron la película ya saben quién fue el que ganó. Para el final de la película, ya el guionista y el director ya ni siquiera estaban cerca de ser amigos, ni siquiera se trataban. Cuando El Exorcista se estrenó y comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que cuando salió de la proyección salió tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula. En Roma se estrenó en un cine cercano a una iglesia. Minutos antes de la función, un rayo dio en una de las cruces del templo y la hizo caer estrepitosamente. En 1975 se estrenó en Londres la versión teatral de la obra. La actriz Mary Earle, que interpretaba a la niña poseída, se fue a su casa tras el estreno. Al otro día, dicen que la encontraron muerta en la bañera de su casa. Dicen que el 28 de octubre de 2010, un colaborador de un prestigioso portal había muerto desangrado tras arrancarse su propia mano a mordiscos, minutos después de haber escrito un artículo titulado "La maldición del exorcista".